En este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide te descubriré los secretos que aún se mantienen en el Museo del Cairo, el Museo de la Plaza del Tahrir, que, a pesar de todo lo que se ha dicho, no va a desaparecer. Escucha esta historia. Acaban de inaugurar el Museo de la Civilización en el Fustat, el museo en donde la pasada primavera de 2021 se trasladaron todas las momias reales. Están a punto, dentro de un año, unos meses, un año o dos, no lo sabemos todavía, de inaugurar el gran museo egipcio, el YEM, y muchos os preguntáis, nos lo habéis transmitido, ¿qué va a ser de este gran museo realmente que hay en la Plaza del Tahrir? La Plaza de la Victoria en el centro del Cairo, ese museo que precisamente el año que viene cumple 120 años. El año en el que se cumple el centenario de Tutankamón y de Champollion, cumple también 120 años, un museo extraordinario inaugurado en el año 1902, construido por los franceses, con una estética, pues lógicamente de la época. Para aquel momento era un museo grandioso, era un museo gigantesco, pero se ha quedado pequeño para los cientos de miles de objetos que se albergan no solamente en la exposición permanente, sino sobre todo en los almacenes, en zonas subterráneas y en anexos de las plantas superiores. Los que hayáis visitado en los últimos meses, en el último año, habéis descubierto que muchas vitrinas están vacías, ¿no? Sobre todo del tesoro de Tutankamón, como las que vemos ahora mismo en pantalla, cuyos objetos han sido llevados a los laboratorios del YEM, del Gran Museo Egipcio, para ser restaurados y colocados en esas vitrinas que de una forma, imaginamos que prístina, clara y exuberante, van a ofrecer al mundo, a todos los visitantes, una nueva imagen de ese tesoro de Tutankamón 100 años después de haber sido descubierto. El Museo del Cairo, el Museo de Tahrir, no va a cerrar sus puertas. Wafa El-Sadiq, una antigua directora, ya me comentó hace prácticamente más de una década que se va a quedar como un museo de piezas maestras, es decir, el Museo de Tahrir no va a cerrar y toda su colección se va a llevar al YEM y va a estar en un nuevo espacio, no. Muchas de las piezas que vamos a ver en este vídeo se van a quedar en el Museo de la Plaza del Tahrir, como estos grandes colosos de Amenofis III y su esposa Tigi, descubiertos por Victor Loguet a finales del siglo XIX en Luxor. Como vemos, son cientos de miles los objetos que alberga este extraordinario museo. Y en los últimos años, también gracias al trabajo sobre todo de la directora actual del museo, Sabah Abdelrazek, está cambiando la cara, están dándole un lavado, un nuevo fregado a las superficies del museo, y bueno, pues se están pintando con colores prácticamente los originales que tenía a principios del siglo XX. Por ahí, de ahí que vamos a ver pues muchos colores de burdeos, algunos color salmón, celestes, grecas en las zonas bajas de los muros, todo ello para recrear el aspecto del museo tal y como era a comienzos del siglo XX y ofrecer, como estamos viendo por ejemplo en esta sala de Amarna, las piezas maestras del arte egipcio, que, como digo, no van a ser trasladadas al museo, al YEM, al museo que están construyendo cerca de las pirámides, junto a la meseta de Giza, y que en los últimos años pues ha habido mucha polémica por el retraso continuo que hay en la inauguración. Este museo de la Plaza del Tahrir es para mí un museo extraordinario. Tiene, desde el punto de vista afectivo, una historia increíble, porque claro, yo lo conozco desde hace prácticamente 30 años y es el lugar en donde he trabajado, donde tengo muchísimos amigos, lo conozco como la palma de mi mano, y el trabajo en los laboratorios, en los almacenes, es algo que no se olvida, ¿no? Y a mí, cuando Wafa El-Sadiq hace más de una década me dijo que el museo iba a quedar como una suerte de museo de grandes piezas maestras, a mí me tranquilizó, ¿no? Y me alegró, porque
de alguna forma se iba a permitir que reviviera el espíritu antiguo del museo. Vemos que, por desgracia, muchas de las piezas no tienen etiquetas, es un verdadero almacén de antigüedades, tal y como yo lo he descrito en muchas ocasiones. Las piezas aparecen distribuidas de una forma relativamente caótica. Es cierto que hay una parte del reino antiguo, de prehistoria, de reino medio, de reino nuevo, de época tolemaica, de época griega, pero también hay que decir que entre todas ellas pues hay cierto desbarajuste que poco a poco el trabajo de la directora nueva Savage está llevando a cabo para poder ofrecer dentro de unos meses pues una colección lo que ya es en sí, ¿no?, extraordinaria. En este patio central, por ejemplo, hay decenas de sarcófagos, decenas de estatuas, decenas de colosos que van a permanecer en este sitio para el deleite de los visitantes. Por ejemplo, el sarcófago de la reina Hatshepsut, descubierto por Howard Carter en una de las tumbas del Valle de los Reyes hace prácticamente 100 años. La forma de mostrar las piezas no ha cambiado desde que fueron colocadas allí hace un siglo, ¿no? Lo que también requiere un poco de ese lavado de cara, de ese cambio. Otra de las piezas que se van a quedar en el Museo de Tahrir, las estatuas maravillosas de Rahotep y Nofret, unos familiares del reinado de Keops, del faraón Jufu, constructor de la Gran Pirámide, que van a quedarse en el Museo de Tahrir, como la estatua de Senep, este enano que el artista sustituyó las piernas por las estatuas de los hijos, ¿no?, generando esa estética tan particular. Pero estas figuras de Rahotep y Nofret para mí son algunas de las piezas más hermosas. Va a cambiar también un poco el concepto de viajes turísticos y de visitas a Egipto, porque va a tener tres grandes museos el Cairo: el Yem, el Gran Museo Egipcio, el Museo de Tahrir y el Museo de la Civilización en Fustat. En Tahrir también se va a quedar la estatua de Kefren, la estatua que aparece en los billetes de 10 libras, una de las más populares, con ese halcón Horus protegiendo la cabeza. Es para mí una de las estatuas descubierta por Mariette en el templo funerario de la Esfinge, o este Sheikh el Beled, este alcalde del pueblo, descubierto también por Mariette en Saqqara, una figura, una talla de madera del reino antiguo, una de las obras maestras del arte faraónico. El ambiente que vemos en las galerías, esta por ejemplo es de la planta inferior. Seguimos todo lo que estamos viendo ahora es de la planta inferior del Museo de Tahrir. Insisto, no tienen etiquetas, si no conoces la ubicación de la pieza es muy difícil encontrarla, y no es extraño que a medida que deambulas por las galerías encuentras verdaderas joyas, obras maestras que has visto miles de veces en libros de arte y que de pronto lo encuentras en un zócalo abajo, en una esquina, casi olvidado. Eso sorprende mucho a los visitantes de este maravilloso museo. El escriba Morgan, que es también protagonista de esos billetes de 200 libras. Estoy hablando de las piezas como referentes casi pecuniarios, ¿no?, de las monedas, de la moneda que hay en Egipto. Seguimos en la parte ahora, por ejemplo, del reino antiguo, del imperio antiguo, yendo hacia la entrada del museo, en donde hay infinidad de sarcófagos. A la izquierda están las tríadas de micerinos, estos sarcófagos de piedra tan espectaculares, cabezas de sustitución, pequeñas estatuas en el centro de la sala, con las mismas vitrinas de hace prácticamente un siglo, ¿no? El disco de Sabu, en esta parte principal primera del Museo de Tahrir, nada más entrar, esta pieza tan extraordinaria, seguramente pues un vaso ritual que fue roto en la tumba de este príncipe en Saqqara, y que ha levantado mucha polémica, ¿no?, en las últimas décadas, como intentando buscar esos paralelos con una rueda, con un aparato de una máquina, etc. Este disco se encuentra pues a pocos metros de una de las obras maestras, la paleta de Narmer. Vemos a la izquierda la decoración
esa decoración tan clásica, ¿no?, que podemos imaginarnos en los museos de principios del siglo XX, todo enmarcando y dando pues abrigo a esta paleta del rey Narmer, el primer faraón de la historia de Egipto, a quien se le atribuye la unificación del país, que podría estar representada precisamente con esta imagen de dos leones uniendo los cuellos entrelazados, con una estética realmente muy avanzada, ¿no?, para casi los 3000 años, 3100 años antes de nuestra era, que es la fecha en la que se data esta paleta de esquisto de Narmer. Muy cerca, también en ese patio central, el piramidión de la pirámide de Amenemhat. La vemos, aquí vemos en época de Amarna, del faraón hereje Akenatón, se tachó el nombre de Amón, de Amenemhat, se mantiene el cartucho, pero el nombre de Amón está borrado, y esa figura que la vemos con una estrella en la mano izquierda es Orión. Sahu es una representación bastante singular de esta constelación. En este mismo patio central encontramos estatuas de la diosa Sekhmet. La diosa Sekhmet que cubría con ese cuidado el templo de Amenofis III. Vemos el pelaje masculino, porque es una diosa leona pero con cabeza de león. Vemos la melena en esta representación. Y las salas que rodean a este gran patio central de la primera planta, las vamos a descubrir repletas de estatuas, de relieves, de estelas o figuras como esta, que es una de mis favoritas, que también me han dicho que se va a quedar en el Museo del Cairo, esa estatua criptográfica de Ramsés II siendo niño, que forma en diferentes figuras con diferentes jeroglíficos su nombre, Rameses. En algunas salas de la planta inferior el sol da de lleno sobre las obras de arte, que da un poco de pena, pero genera momentos tan espectaculares como este, ¿no? El sol invade con sus rayos a esta escultura muy reconstruida, todo hay que decirlo, gran parte de ella es resina, de Ramsés III junto con Horus y Set. Otro de los lugares mágicos de esta primera planta es la sala en donde están los tesoros de Jetepjeres, la madre del faraón Keops y el propio faraón, a quien le vemos en esta pequeña estatuilla de marfil descubierta por Flinders Petrie en Abidos. Entre las joyas que van a quedar también del arte egipcio en este Museo de Tahrir está la vaca Hathor en esta capilla de Tutmosis III del templo de Deir el-Bahari, o la barba de la Esfinge, que muchos protestan que Inglaterra devuelva la barbilla, pero aquí la tenemos completa, prácticamente completa en el Museo del Cairo, y la cobra que decoraba la frente de la Esfinge de la meseta de Giza, una cobra, como vemos, una cabeza de proporciones muy grandes, muy grandes. De las cuatro esquinas de la planta inferior del Museo del Cairo ascienden escaleras que llevan a la al primer piso, ¿no?, a la planta superior. En ellas, en esos rellanos, vamos a encontrar papiros. La colección de papiros del Museo del Cairo es extraordinaria. Esta, por ejemplo, es de época tolemaica y representa el capítulo 125 del Libro de los Muertos. Este es anterior, del Reino Nuevo, pertenece a una sacerdotisa. Ahí la vemos realizando una serie de ofrendas delante de Osiris, o en este caso de varias divinidades. Todos estos papiros, o muchos elementos de la vida cotidiana, son los que pueblan esta primera planta, esta planta superior del Museo del Cairo. Cuando se vació la galería principal de Tutankamón, que es la que estamos viendo ahora mismo en pantalla, se sustituyó por el tesoro de Yuya y Tuya, que es las máscaras, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo en las imágenes. Yuya y Tuya fueron los padres de Tiji, la esposa de Amenofis III, y podríamos decir que los bisabuelos de Tutankamón. Su tumba intacta fue descubierta en el Valle de los Reyes, en Luxor,
Theodore Davis, y cuenta con un tesoro increíble, ¿no?, de sarcófagos de madera cubiertos con láminas de oro, con una estética muy hermosa que nos acerca a ese momento de boato y de eclosión artística de la dinastía XVIII durante el reinado de Amenofis III, ¿no? Por primera vez se exhibieron, cuando se colocaron estas piezas hace prácticamente 2 o 3 años, las momias de Yuya y Tuya, conservadas perfectamente en el interior de sus ataúdes. Vemos aquí, por ejemplo, la de Yuya, que algunos investigadores han identificado con el José de la Biblia. Y una de las joyas del tesoro de Yuya y Tuya que podemos ver por primera vez, ahí aparezco yo reflejado en el cristal, es el libro de los muertos, extenso, de casi 15 metros, con una calidad extraordinaria, con unas viñetas increíbles que nos acercan un poco a la literatura funeraria de este periodo de la historia de Egipto, una época tan boyante, ¿no? No tenemos que perdernos, esto se va a quedar aquí, la exposición permanente en Tahrir de Yuya y Tuya. Y lo que decía al principio, la sala de Tutankamón, las salas han quedado pues muy tristes, ¿no?, con estas vitrinas vacías en donde estaban anteriormente los carros, donde estaban grupos de esculturas, muebles, sillas, capillas. Todo ello ha sido llevado a los laboratorios del YEM y bueno, pues en breve se sustituirán por otros objetos. Y en las salas superiores, como vemos, pues muchos papiros, muchos ostraca y elementos de la vida cotidiana, como estas lámparas que han llegado hasta nosotros prácticamente intactas. Esto me parece alucinante, con esa mecha incluso todavía que parece que dan ganas de llenarlo de aceite y prenderlo, ¿no? Conservábamos imágenes en pinturas, pero no sabíamos cómo eran en realidad, o estos cinceles de bronce, intuyo, por la época y el material, o pelucas que han aparecido en tumbas, una peluca femenina, como este caso, hechas con pelo natural, exactamente igual a las que vemos en las pinturas. Aperos de labranza, como este arado, que parece que lo han sacado de un pueblo de Valladolid de hace 4 décadas. Puertas, las puertas de las casas con una cerradura, como vemos en la parte superior. Esto es historia viva del antiguo Egipto. El pájaro de Saqqara, otra de las piezas que vamos a seguir viendo en este museo de Tahrir. Una de las piezas más misteriosas del mundo de los faraones, al que ya dedicamos un vídeo hace pocos meses. Maquetas que recrean la cotidianidad de esos momentos, en este caso del Reino Medio, hace prácticamente 4000 años, con la contabilidad del ganado, cómo los escribas tomaban nota de todo lo que sucedía. El sarcófago de Senedjem, que muchos de los objetos de este tesoro se han llevado al Museo de la Civilización, pero este sarcófago permanece en una de las salas. Y sarcófagos en la planta superior del Museo del Cairo hay para aburrir. Ahí están todos los sarcófagos que aparecieron, cartonajes como este, que aparecieron en diferentes tumbas de Luxor, en los cachetes de momias reales, tanto el de Deir el-Bahari, el 1 y el 2, y en la imagen, que son imágenes relativamente antiguas, antes de inaugurar el Museo de la Civilización, aún vemos algunos de los ataúdes reales que ya se han llevado a ese museo del Fustat, pero muchos de los otros sarcófagos permanecen en estas vitrinas, como el de la momia que grita, esa momia desconocida del escondite de Deir el-Bahari, a lo que tantos misterios rodea. Un trineo utilizado en la construcción de las pirámides de Menfis, aparecido creo que fue en Dashur, o aperos de los arquitectos, como mazas de los canteros, llanas para alisar los materiales, y algunas joyas como estos sarcófagos que pertenecen a los enterramientos de las Asif, que aparecieron hace apenas 2 años frente a Deir el-Bahari. Fue una de las grandes noticias, de los grandes descubrimientos de Egipto, y que han colocado ahora algunos de ellos en la planta superior del Museo del Cairo para que los disfruten los visitantes. Y una parte de este Museo de Tahrir, que para mí es una de mis preferidas, es la biblioteca.
Estamos viendo la publicación de Champollion, del primer tercio del siglo XIX, en donde, junto con Rossellini viajó al Valle del Nilo y disfrutó de la magia de los monumentos, ¿no? Con una publicación extraordinaria. Vemos, por ejemplo, aquí un dibujo en tinta de un monumento de Amenofis III, ahí vemos el nombre, o estas acuarelas publicadas en el Denkmaler de Richard Lepsius, publicado en la década de 1840, con pinturas de las tumbas maravillosas, que nos hacen ver cómo estaban estas sepulturas hace prácticamente 150 años. Esto es historia viva de la arqueología. No se puede ver, no están visibles para el público, pero a veces sí que se colocan en exposiciones temporales. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado como lo he hecho yo. Recordad que este museo ni se va a derribar, ni se va a cerrar, ni va a desaparecer. Dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales y nos seguimos viendo aquí dentro de muy poco, Dentro de la Pirámide. ¡Hasta pronto!